El Santo Padre, en la audiencia de ayer miércoles, lanzó un mensaje que yo creo que tenemos todos que aprender mucho de él. Un mensaje muy, pero que muy concreto. El Santo Padre nos llamó la atención sobre un tema muy de moda en nuestros días, donde el ser humano, pues, vive despojado de todas las cosas de Dios, vive en un mundo sin Dios. Y vivimos en un mundo donde el ser humano ya tiene poca o nada de esperanza, que es lo peor de todo, ¿no? Incluso entre nosotros los católicos, donde la fe, pues, mengua, pues, a pasos agigantados. Por eso es que el Santo Padre, en el día de ayer, pues, lanzó ese mensaje. El mensaje es: no acudamos al altar de Satanás. Ayer el Santo Padre recomendó no acudir a las brujas, a los brujos, a ver qué me dicen, a ver si me leen las manos, a ver si me leen las cartas, a ver si puedo saber lo que me va a deparar mañana, ¿verdad? Pues eso es lo que cuestionó el Santo Padre el día de ayer, donde arremetió, ¿verdad? Contra esa práctica de la quiromancia, práctica esotérica de lectura de manos, como la solución a todos nuestros miedos, a los miedos humanos, y pidió a las familias que la palabra de Dios entre en nuestros hogares para ayudar a los que estamos cansados y a los que estamos necesitados de la esperanza. El Santo Padre reflexionó el día de ayer sobre el comienzo del Evangelio de San Lucas, en el que narra en ese momento de la anunciación, donde el ángel Gabriel pues trae un mensaje a María. Ella ha sido elegida para ser la madre de Dios, lo que muestra, según las palabras del Santo Padre, los efectos de la potencia transformadora de la palabra de Dios, que llega no solo a los atríos del templo, sino también a la pobre casa de una joven. El Santo Padre analizó ese mensaje, hizo una preciosa catequesis del mensaje de ese ángel que le pide a María: no temas, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que te quiero dar hoy, y el mensaje que también nos traía el Santo Padre. Hermano, hermana, no temas. Has hallado gracia ante los ojos de Dios. Dios es aquel que dirige a todos, ¿no? Dirige todos nuestros corazones, pues, a esas misiones importantes, como ya lo hizo con Abraham, con Isaac, con Moisés o Josué. Y el Santo Padre criticó a esos que tienen miedo, ¿verdad? Para que busquen, pues, certezas lejos de la palabra de Dios a través de esa práctica de la lectura de mano. Pues el Santo Padre llegó saliéndose un poco del discurso que tenía preparado para esa audiencia, y él simuló una conversación de tú a tú con alguien, ¿no? Y dijo: Padre, pero yo tengo miedo. ¿Y qué haces cuando tienes miedo? Voy a la bruja a que me lea las manos. Por favor, no, no. Enfatizaba el Santo Padre, que a su vez reivindicó el ejemplo de María Santísima, que acogió al Verbo en su propia carne y se lanzó así a la mayor misión jamás confiada, pues, a una criatura humana. Ahora me gustaría, pues, compartir con vosotros qué es lo que nos enseña la Iglesia respecto a esas prácticas esotéricas. Para eso vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué es lo que nos dice, pues, el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Numeral 2110. No habrá para ti otros dioses delante de mí.
El numeral 2110 dice: el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa, en cierta manera, una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Pero aquí al caso que nos ocupa, la superstición. O sea, toda superstición, todo acto esotérico, cuando acudimos al brujo, pues es un acto idolátrico. ¿Por qué? Porque rechazamos lo que Dios tiene para nosotros y confiamos no en ese Dios que es amor, sino que confiamos en las fuerzas ocultas de los demonios y convertimos al demonio en ese Dios con D minúscula como el Dios de nuestras vidas. Numeral 2111. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen es caer en la superstición. Por ejemplo, pensar que nuestra oración tiene fuerza, tiene poder por el simple hecho de que hemos hecho oración sin la confianza y sin la fe en Dios, pues eso es superstición, porque creemos que por la fuerza de nuestra palabra las cosas se hagan y eso no es correcto. Numeral 2112. La idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo, o sea, tener más dioses. Tú puedes tener a Dios, sí, como tu Dios, pero si acudes también a las obras del demonio, a las seducciones de Satanás, pues ya no tienes un Dios, ya caemos en un politeísmo. Creemos en varios dioses, en el Dios verdadero, en aquel Dios que es amor, pero no queremos soltar tampoco la mano por si acaso, de ese otro Dios con D muy, pero que muy minúscula, del demonio. Pues exige al hombre no creer en otros dioses más que en el Dios verdadero y no venerar pues otras divinidades que al único Dios. Eso es un acto de idolatría. Pero me quiero ir más adelante aquí, a la adivinación y la magia. Numerales 2115 y vamos a leer hasta el 17. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. O sea, el ser humano siempre tiene ganas de saber qué me va a pasar. Ante los retos que nos lanza la vida, siempre tenemos pues esa idea del qué pasará. ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? Pues Dios, ¿qué te dice? Abandónate a mi amor, a mi providencia. Como dice el catecismo, con confianza en las manos de la providencia. Tu vida, mi vida, nuestro devenir, tu historia humana y mi historia humana, pues está en las manos de Dios. 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que,
equivocadamente, se supone, desvelan el porvenir, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y Jeremías capítulo 29, versículo 8. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, que es donde el Santo Padre hizo hincapié, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso, la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Es muy interesante lo que dice al comienzo, el numeral 2117, dice, todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Que el demonio nos haga favores? No te va a hacer ningún favor. Él te va a permitir y te va a dar, según la providencia de Dios, algún tipo de favor. Pero luego te va a venir con la factura. Ojo. Y además, fíjate, dice que no se puede, ¿verdad?, buscar esas fuerzas ocultas, esas potencias ocultas, ni siquiera, ni siquiera para buscar, pues, el bien sobre la salud de alguien o de nosotros mismos. O sea, no podemos acudir a esas prácticas ni incluso para buscar un supuesto bien, porque el sumo bien es Cristo Jesús. Si te sales de eso, estamos cayendo pues en prácticas de magia, hechicería, idolatría, que es un pecado contra el primer mandamiento de Dios, ¿verdad? Es decirle a Dios, no me interesas, prefiero ir por la vía rápida, los demonios son más buenos que tú, porque fíjate, le pedí el favor a ese brujo hace 2 días y ya me lo ha cumplido. Llevo 10 años rezando incansablemente y no me diste nada. Ahí es donde resuena en mi corazón y en mi mente un versículo de la Biblia en el cual dice Jesús, oráis, pedís y no recibís, porque pedís mal. Puede ser que lo que estamos pidiendo a Dios no te convenga, ni a ti ni a mí. O quizás el Señor te puede decir, no, espérate un poco más. Eso no te conviene. Y a veces somos como niños pequeños, ¿no? Le pedimos a papá que nos compre un helado. El papá dice no, porque si te compro ese helado te va a doler la garganta. Pero luego viene el abuelo, ¿verdad? Que es el que un poco pues malea a ese niño y le dice al abuelo, ¿verdad? Con tal de contentarlo. Y le dice, sí, toma, ten este dinero y ve y cómprate un helado. El abuelo no lo hizo por maldad, ni quiero pues
criminalizar, ¿no? A ningún abuelo, ¿no? Pero es un ejemplo así un poquito eh, sencillo, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿no? Dios, pues, no te da algo porque no te conviene o puede causarte daño. O quizás el Señor te dice, no, 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 te conviene el pasar por ahí. Es como, por ejemplo, ¿no? Hay personas que están enfermas toda la vida y verdaderamente rezan, oran al Señor por su sanación, pero quizás el Señor te dice, no, te conviene pasar por esa enfermedad. ¿Por qué? Porque así vas a salvar tu alma. Porque quizás si hoy sanas, te olvidas de mí y vuelves a la vida de pecado. Y el Señor lo que busca es lo mejor para nosotros. Él quiere que nos salvemos. Y quizás tú y yo, con fe de niños, pues a veces nos revolvemos, ¿no? Y le decimos a Dios, pues no serás tan bueno si no me concedes mm, lo que te pido. Una fe de niños. Si tuviéramos una fe madura, pues diríamos, Señor, yo te pido por esta intención, pero si no, que se haga siempre tu santa voluntad. Pues fieles a ese consejo del Santo Padre, no vayamos nunca, jamás a un brujo, a una bruja, pero para nada, ni para llevar un recado. Fíjate hasta dónde te digo. Fieles al Señor, fieles a Él, fieles al Santo Padre y a la Iglesia. Rechacemos todas las seducciones de Satanás. Dios te guarde, Dios te bendiga.